Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Spotify. Om Radio Podcast. Avanti. Para mí es un verdadero gusto estar en cada uno de sus hogares, de sus domicilios y ver que las 5 leyes biológicas se cumplen en cada uno de los procesos de curación y enfermedad. Es un verdadero gusto presentar al doctor Igor. Le cedo la palabra. Bienvenido, amigo. Es un gusto empezar el año con el pie derecho y empezar contigo en una emisión más de estos programas que les gusta a la gente porque los siguen. Varias partes de Latinoamérica siguen estos programas y les ayuda a entender, a comprender, a asimilar, a tener más conocimiento de las 5 leyes. Bienvenido, amigo. Es un verdadero gusto y te mando un abrazo hasta California. Me gustaría que te presentaras. ¿Qué tal, amigo querido José Antonio? Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez aquí al programa. Siempre es un muy grato placer poder asistir. Bueno, las personas que nos siguen, en realidad, tanto de tu parte como también mis alumnos y nuestros amigos en común me conocen. Para los que no, mi nombre es Igor Wolf y sigo a Hammer y a las leyes biológicas ya desde hace algunos años y he tenido la posibilidad de poder absorberlas para mi vida y también para el ejercicio de la profesión. Así que, bueno, muy agradecido por tu invitación, amigo. Sabes que siempre es un verdadero gusto estar transmitiendo junto contigo en audio, en video y compartir a los que nos escuchan efectivamente pues estas 5 leyes biológicas que nos fueron heredadas por el doctor Ricker Hammer y que sin lugar a dudas el día de mañana, como lo platicaba yo en alguna conferencia, esta será, sin temor a equivocarme, la tercera revolución en la medicina. Será un parteaguas de un cambio de concepción. Es tan preocupante, tan triste, que venimos arrastrando dogmas, teorías, errores, que todo esto que nos tiene como una sombra de miles de teorías, decía el doctor Hammer, hiciera capaz de detener al mundo, lograra que con un miedo masivo pudiera parar la economía, pudiera
apanicar a los gobiernos, pudiera involucrar a toda la población del mundo entero y la afectara. Esto es terrible, amigo, porque mientras no se conozcan las 5 leyes biológicas, vamos a seguir dando palos de ciego, tumbos, y vamos a hacer errores que van a costar a la humanidad. Sin lugar a dudas, por esos programas abren un poquito la apertura y el conocimiento de por qué enfermamos, qué sentido tiene enfermar, para qué enfermamos, cómo entender este proceso de enfermedad que en realidad es beneficioso, no es, como decía el doctor Hammer, algo que había que aniquilar, acabar, mutilar, exorcizar, quitarlo de nosotros, sino entender un programa permite convivir con la naturaleza, permite día a día aceptar que son programas de supervivencia para mantenernos como especie, un proceso evolutivo y continuar en esta madre naturaleza viviendo en armonía con ella. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya lo venía viendo Hammer desde esos años, ¿no? Toda esta situación. Hammer siempre nos lleva, ¿no? a reflexionar sobre el tema del miedo, ¿ah? Y sobre todo en este momento, en la vida, en la sociedad actual de todo el mundo, lo que prima es justamente el miedo social, el miedo a perder los recursos, el miedo a ser invadido, el miedo a perder el espacio, el miedo a no comunicarse, el miedo a no verse, el miedo a no estar en contacto. Y ese tipo de cosas va a repercutir en nuestro organismo y en nuestra biología de diversas maneras. Y bueno, espero que hoy podamos hablar de alguna de esas formas para que la gente pueda entender y concientizarse de lo que le está ocurriendo y de que no es una casualidad, sino que tiene un trasfondo con un profundo y sensato sentido. Efectivamente, y pues ya lo veía venir me acuerdo desde aquellos años, en el 2002, en el que estuve con el doctor Hammer en Málaga, España. Ya hablaba pues de complot, ya hablaba de vacunas con microchip, fue el primero que habló de eso. Ya hablaba de intereses de transnacionales farmacéuticas, ya hablaba de poder, del poder de la economía judía, presionando y ganando más terreno en el manipuleo o en el querer gobernar a todo el mundo o querer estar involucrado y ser la raza número uno. Creo que por ahí hay cosas que en algún momento nos atreveremos a decir. Ahorita me encantaría que compartiéramos con los que nos escuchan. Primero, desde un lenguaje muy sencillo, si tú lo hemos hecho alguna vez, hablemos simple y sencillamente de las vías respiratorias. Comencemos con las 5 leyes, brevemente las vías respiratorias y terminamos con la neumonía. Yo empiezo con la primera ley de forma muy breve. El doctor Hammer nos transmite que todo proceso de enfermedad, no importa cuál sea, el nombre que ustedes quieran ponerle, se inicia a través de un evento altamente impactante. Tiene que tener 3 características muy importantes: sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Estas 3 premisas hacen que ese conflicto biológico tenga la característica de un DHS. Las siglas síndrome de Hammer finalmente significa choque biológico y no tiene nada que ver con lo psicológico, no tiene nada que ver con las emociones que están presentes en ese momento del impacto, porque puede tener un bagaje diferente cada persona con un conflicto biológico. Un conflicto biológico de una amenaza frontal puede salir huyendo, puede estar enojado, puede estar depresivo, puede estar con miedo, puede estar con pánico. No es la emoción la que dispara la enfermedad, es la necesidad biológica que existe para poder superar ese evento impactante. Y el doctor Hammer hablaba, dentro de los criterios y dentro de las premisas, que había una situación en la que el conflicto biológico impactaba la psique, que es el gran olvidado de la medicina y que es, desde Virchow, algo que se perdió y que se concentró en la célula para buscar la enfermedad, y hoy por eso aparecen las especialidades, y que Hammer deja muy claro y rescata la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano.
Y esta conexión permite entender al ser humano como una totalidad. Lo mismo pasa con el ser biológico animal. Enferman de la misma manera. Muchos defienden actualmente las emociones, lo emotivo, y es válido, pero no es lo que activa, lo que dispara, lo que inicia un programa. No es ese contexto emocional, es una necesidad biológica ante un evento inesperado. Esta primera ley, se puede ser visible este golpe, este impacto a la psique. Después de la psique hay una conexión en cada estructura, en cada parte del cerebro, y ahí a través de una tomografía podemos visualizar los impactos, y sería la demostración científica que quisiera la humanidad hoy, el científico, el médico recalcitrante cuadrado diría, dame una prueba. Esa sería la prueba científica de la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, y podemos con esa TAC ver si el paciente está en una fase de conflicto activo y una fase de solución, que me encantaría que compartieras esta segunda ley. Bueno, siempre que el paciente llegue a la solución de un conflicto, cualquiera este sea, que lo haya puesto previamente en una fase activa o fría, como se puede denominar también sencillamente, va a llegar irremediablemente, previo haber solucionado el conflicto, a una segunda fase. Y esa fase es la fase post-conflictolítica o fase de solución de todos los programas biológicos. La segunda ley se centra entonces en el entendimiento de que todos los programas biológicos son bifásicos, es decir, que tiene dos partes. Existió una fase activa en donde se vivió el conflicto y una fase en la que luego de solucionado el conflicto existe la reparación. Y es usualmente en esa fase de reparación en donde vamos a ver generalmente los síntomas molestos, a lo que nosotros le llamamos enfermedad. Antes no sabíamos, antes de Hammer, antes de esta ley, no sabíamos que existía esta característica dual, bifásica de los programas biológicos. Entonces asumíamos que la enfermedad empezaba con los síntomas molestos, por ejemplo, de las vías aéreas. Y no ignorábamos por completo que primero existía un conflicto, que también tenía un tiempo determinado. Y bueno, luego pasaríamos a la tercera fase. A mí me gustaría resumir que la primera ley nos habla del origen de la enfermedad. La segunda ley, como tú lo dices muy acertadamente, nos habla de la comprensión del carácter de dos fases, el carácter bifásico. La tercera ley, que es la que voy a compartir con ustedes, es la correlación y el camino que toma la enfermedad. Esto quiere decir que cada conflicto biológico tiene un relé, una correlación directa con una zona del cerebro. Y ese cerebro tiene una relación directa con una estructura orgánica. Y esa estructura orgánica puede tener 1, 2 o 3 formas en que esté estructurado a nivel embriológico. Puede estar estructurado de endodermo, puede estar estructurado de mesodermo, o puede estar estructurado de ectodermo, o un órgano puede estar estructurado de los 3 tejidos. Esto es bien importante porque nos desmitifica, nos desmiente que todo proceso de enfermedad es maligno. Esto es verdaderamente básico entenderlo los médicos, porque no es lo mismo tratar un paciente con el pánico de un cáncer, con metástasis a hueso, en el que el paciente siente que se le desborda el mundo y ya no ve fin, a decirle, tienes un cáncer intraductal, que es un programa de fase de vagotonía o curación, y a X tiempo va a dejar de haber crecimiento celular, es decir, es un proceso de curación, junto con un proceso de curación por una desvalorización en hueso, y el tiempo y el acompañamiento van a hacer que salgas de ahí. Cambia totalmente la perspectiva del mundo, de saber que estás en un abismo o saber que tienes un camino que puedes salir totalmente avante ante una situación que tú no encontrabas salida. Esta tercera ley nos permite entender el camino que recorre, hacia dónde va, en qué estructura va, a qué camino, hacia dónde vamos. Es de vital importancia entender que hay procesos de enfermedad que no son tan graves,
o que los hemos visto, por ejemplo, el tema de la leucemia que a mí me apasiona, que afortunadamente he tenido pacientes que gracias a Dios se han curado. Cuando un médico ve que hay una cantidad impresionante de blastos, ya sea a través de un diagnóstico, de una biopsia de médula, donde se introduce una aguja para los que no son médicos y saca una muestra, y en esa muestra hay una gran cantidad enorme de blastos, que son células llamadas inmaduras, porque son las primeras células que van a dar formación después de diferenciación a estructuras adultas, llamamos así, o a estructuras que van a formar como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero cuando vemos estas células que son incipientes y que hay demasiada cantidad, el médico piensa que se va a morir el paciente. El médico piensa que lo que pase de ahí en adelante va a sucumbir con su vida. Cualquier proceso de enfermedad le va a echar la culpa, cualquier otro síntoma le va a echar la culpa a los blastos. Y en realidad el doctor Hammer decía, cuando tengan blastos en cantidades extraordinarias, no pasa absolutamente nada. Los blastos son inofensivos, no te hacen nada y puedes vivir tranquilamente. Espera un tiempo y después de que el blasto que creció de manera abundante, porque no es desordenada, tiene un sentido, va a rellenar los espacios del hueso que anteriormente se descalcificó por un conflicto de desvalorización y que en la etapa de vagotonía va a rellenar, a cementar el hueso y que después deja de tener sentido la multiplicación y pasa a la normalidad. Es impresionante cómo esta tercera ley te puede llevar de la mano para no cometer errores, sobre todo iatrogénicos. Claramente. Y bueno, después viene la cuarta ley. La cuarta ley, al igual que la tercera ley, es un golpe muy rudo de realidad, porque nos enfrenta directamente a las creencias que teníamos. O sea, esto habla de la teoría, por ejemplo, de la infección. La cuarta ley nos dice que todos los microorganismos, llámese hongos, micobacterias, bacterias, entre las micobacterias incluida incluso la de la tuberculosis, y los supuestos e hipotéticos, siempre hipotéticos virus, si existiesen, todos estos microorganismos no son más que nuestros aliados, son simbiontes, hemos convivido con ellos toda la vida, desde el inicio de la vida hemos estado en simbiosis con ellos, o sea, hemos sido compañeros en nuestra vida, aportando el uno al otro. No son un ejército de microorganismos asesinos que vienen a por nosotros. Eso Hammer lo deja muy claro en la cuarta ley. Todos los microorganismos son simbiontes y tienen una orden específica para trabajar en un tejido específico, y esa orden viene comandada desde el área específica en el cerebro que comanda ese tejido. Estamos, por ejemplo, en el caso de los tejidos endodérmicos, vamos a tener esa orden desde el tronco cerebral. Desde los tejidos mesodérmico antiguo, vamos a tener la orden desde el cerebelo, para el trabajo de los hongos, las micobacterias y las TBC, de las tuberculosis. Todo eso en lo que es el paleoencéfalo, el cerebro antiguo, el arcaico. Y en el neoencéfalo vamos a tener, en el mesodermo nuevo, o la sustancia blanca, vamos a tener bacterias comandadas desde esa sección. Y en corteza cerebral, que comanda el ectodermo, los tejidos ectodérmicos, muchas veces no vamos a tener ningún tipo de microorganismo asociado, porque el ectodermo, según nos explica Hammer, puede regenerar incluso por sí solo, gracias a la proliferación celular. Y en el caso de que existiesen los hipotéticos virus, los veríamos aquí y siempre en funciones regenerativas y siempre en simbiosis con nuestro organismo. O sea, básicamente la cuarta ley nos está diciendo que los microorganismos son aliados, no enemigos, que no tenemos que combatir contra ellos porque actúan en total concordancia con el programa biológico en curso y siempre son comandados desde un área específica del cerebro. Básicamente es eso.
Efectivamente, y le pondríamos un título que sería el diferente mecanismo que ocupa la enfermedad para terminar su autorregulación. Esa es la cuarta ley. Y la quinta ley hablamos del el sentido que tiene la supervivencia del ser. ¿Qué sentido tiene hacer cual o tal crecimiento, decremento o paro en la función? ¿Qué sentido biológico tiene? ¿Para qué la naturaleza ha ocupado este proceso? La quinta ley finalmente es encontrar que todo tiene un sentido de funcionalidad. La adaptación que se ha llevado a través de los millones de años, las funcionalidades celulares, los tejidos propios que hemos llamado enfermedad, cómo se muestran estos fenómenos que hemos llamado negativos como un programa sensato, biológico, inteligente, que tiene un fin determinado, que tiene un para qué, que tiene un por qué. Esto es verdaderamente básico, saber el sentido biológico que tiene cada enfermedad, porque nos permite entender por qué hizo ese cambio morfológico, por qué hizo ese cambio funcional el organismo. Es verdaderamente, si no se conocen estas 5 leyes, vamos a seguir rodando como piedras sin sentido ante esto llamado enfermedad. Y hoy en el mundo mostramos cómo la ignorancia de desconocimiento de estas 5 leyes nos ha llevado a que van a aparecer más enfermedades, si no estoy profetizando nada malo ni deseo. Estos programas son con el mejor deseo de que alguien encuentre la salud. Pero hace rato lo mencionaba, si hay un conflicto de perder los bienes, un conflicto de economía, un conflicto de qué va a hacer, cómo voy a alimentar a mis crías, el hígado se va a ver afectado. Si yo ya me despidieron y no tengo trabajo y no me siento útil y capaz, va a afectar a los huesos. Si yo después de este encierro tengo tanta discusión o tanta desarmonía con mi pareja y me divorcio, conflictos de separación, los niños problemas de piel, es decir, una sinfín de cantidad de programas que pueden presentarse llamados enfermedad después de todo esto. Creo que precisamente estos programas deben dejar un rastro, una muestra para que se vaya multiplicando este conocimiento, compartiendo este conocimiento y el día de mañana dejemos de tener pánico y miedo a lo que hemos denominado enfermedad. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Y estoy seguro de que a ti también, bueno, lo que más hemos visto durante tal vez todo el 2020 y en lo que va del 2021, lo que más hemos visto y tratado son, entre comillas, enfermedades, o sea, programas biológicos relacionados a esta misma situación mundial, ¿no? Relacionados a la pérdida de los recursos, como tú bien dices, el hígado, pérdida de las referencias, peligro a la existencia, ataques al territorio. Por lo tanto, hemos visto en las consultas enfermedades de piel, enfermedades respiratorias, hepáticas, renales. Creo que todo este año ha abundado ese tipo de programas biológicos en la consulta. Muy bien, pues como creo que vamos, no lo estructuré de esta manera ni lo pensamos cómo iba a estar, pero vamos a una primera pausa, un primer corte y regresamos para esta segunda parte en la que vamos a hablar de muy posiblemente enfermedades respiratorias y la neumonía, sobre todo, para que usted entienda un poquito de cómo nos enfermamos. Vamos a este corte, cabina, y regresamos con ustedes. No se vaya, estamos aquí en la tertulia de las 5 leyes biológicas con mi amigo Igor Wolf, desde California. Él es chileno, si yo no me equivoco, y me da un enorme gusto fraternar con él y hablar el mismo lenguaje de las 5 leyes, porque somos 2 personas que creen que aunque los demás que nos estén escuchando piensen que estamos en pérdida de la sincronía mental, estamos resonando en la congruencia después de conocer las 5 leyes biológicas. Ya regresamos con ustedes.
Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el doctor José Antonio Galicia González. Fui discípulo del eminente científico Dr. Richard Herrhammer, descubridor de las 5 leyes biológicas. En estas se explica el origen de la enfermedad, que se debe a través de conflictos biológicos y no psicológicos. Nos permite comprender que cada proceso de enfermedad es un evento de 2 fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. También nos muestra cómo hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, y que está en correlación a la ontogenia y a la filogenia, un proceso evolutivo o un mecanismo de supervivencia a lo que llamamos enfermedad. También nos enseña cómo los microorganismos que le hemos echado la culpa para enfermar son aliados, son obreros, son barrenderos. Muchas gracias por regresar. Recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la capital de Los Ángeles, estas ángeles que construyeron la Catedral de Puebla. Es un día cálido, es un día en el que ya los fríos están pasando. Hay un confinamiento bastante arduo, bastante fuerte. Se está empezando a romper este confinamiento de manera paulatina. Estoy convencido que no me vas a dejar mentir, Igor, que a mayor cantidad de pruebas, mayor positivos, mayor pánico, mayor angustia, mayor miedo a la población, mayor respuestas a la enfermedad. Yo tuve un caso bonito para entender los conflictos biológicos, vamos a decirlo, masivos. Yo tuve un caso en Perú, el doctor Rubio, Luis Rubio, de Perú, médico cirujano plástico, en aquel entonces era director de las clínicas, de los hospitales de similares, me parece que así se le llama, en Perú, es decir, todo Perú, y él me invita para ver pacientes, porque él va a Nicaragua a un curso de las 5 leyes, donde hay ausencia de visualizar tags, y entonces pregunta en ese curso si conocían a alguien, un médico, un alumno mío, dice que mi persona está leyendo tomografías, si el doctor se desplaza a México y me permite que si me puede conocer. Ya platicamos, me invita a Perú, y cuando llego a Perú, porque además nos invita de paseo. Entonces voy con mi esposa le dice a su asistente de su esposa, pues que vayan a pasear, que a mí me va a enseñar el hospital. Y ahora que vea este video, el doctor se va a reír conmigo. Entonces yo llego a conocer sus instalaciones, y ¿qué crees, amigo? Había una cola de 15 personas con su tomografía en mano, para que él quería verlo, quería palpar, quería que la ciencia se le presentara. Él era científico, era director de clínicas. No se podía dar el lujo de equivocarse, amigo. Entonces dijo, bueno, estas 5 leyes están muy interesantes, pero vamos entonces, en el ir y venir vimos más de 100 pacientes, mucho más. Pero lo interesante aquí no es que me la jugara así de sorpresa, ¿no? Que gracias a Dios salimos avante. Había médicos, un panel de médicos, y junto con ese panel, el paciente viviendo la tomografía,
le decíamos su historia de vida. Fue maravilloso, fue una experiencia inolvidable. Pero lo interesante aquí es que dijo él, fíjate, cuando un médico que se cuadra de tener esta necesidad de búsqueda y no quedarse con lo que nos han dejado y nos han repetido los libros y los maestros, su lógica era, al ser cirujano plástico, dijo, ok, consigue un paciente quemado, pero quiero ver a su mamá, sácale una tomografía a su mamá. Si lo que dicen las 5 leyes, entonces la mamá del quemado debe tener un cáncer en la mama. Dijo, pues esa es su lógica. Entonces le dijo a una chica, consígueme un quemado. La chica, que era muy movida, se le ocurre en Perú traer a un quemado, pero no trajo al quemado. Trajo a la familia del quemado y a la mamá. Resulta que era un grupo familiar circense. Y entonces fue muy comentado en Perú. En una esfera de hierro estaban en moto los 2 hermanos y se giraban y cruzaban con fuego, chocan o hay un desequilibrio, se cae uno y se quema todo. ¿Ok? Ok. Cuando llegan conmigo, cuando llegan con el doctor, le dice, doctor, traigo a la mamá. Ok. El doctor tenía acceso a un tomógrafo, la cantidad de tomografías que quisieras. Dice, pero ¿sabe qué viene su familia? Pues sáquele tomografía a todos. Entonces le saca a la hermana, al otro hermano, al paciente, a la mamá. Bueno, le saca a todos. Fueron como 5 o 6 tomografías. ¿Ok? Y entonces, llega la tomografía, veo la tomografía de la mamá y le digo, señora, usted tiene un problema en la mama izquierda, un nódulo, que aquí es visible, y además usted debió haber pasado tuberculosis. Dice, pues de la mama no sé, doctor, pues no tengo nada, no sabía palpado todavía. No he palpado. Dice, y de la tos, sí, doctor, después de que mi hijo tuvo el accidente, a los 4 meses pasé por una tos que me llevó semanas, que hubo sudoraciones, la pasé muy mal, pero salí bien. Saqué flema con moco y sangre. Dice, bueno, pero la pasé. Entonces había una doctora ahí, bien me acuerdo, y le digo, doctora, ¿habría la posibilidad que usted vaya a un acceso y la pueda revisar? Dice, sí, cómo no. Pues lleva y regresa. Dice, sí, doctor, efectivamente tiene un nódulo en la mama izquierda. Entonces, el panel de médicos, el doctor, todos, interesante el asunto. Ya coincide una vez. Veo la tomografía de la hermana. Digo, tú tienes un nódulo, una tumoración en la mama derecha. Y también debiste haber pasado esas toses que pasó tu mamá. Dice, sí, doctor, pero del nódulo no tengo nada. Doctora, ¿me permite? Pues va a donde la revisa. Sí, doctora, hay un nódulo derecho en la mama derecha. Después viene el hermano, ¿no? Le digo, tú tienes solamente un proceso tuviste un proceso de tuberculosis. Sí, doctor, aquí están las imágenes, el paciente de tuberculosis y un evento conflictivo, uno solo, la caída y la posible muerte de la persona, del chico de la motocicleta, hizo que todos vivieran un conflicto generalizado, un conflicto familiar de miedo a morir. Y las mujeres de miedo a perder, de miedo a la pérdida. Entonces, eso era bien interesante porque con un evento pudieron impactarse varios y estaba la tomografía. A mí no me queda la menor duda de que un conflicto se vuelva masivo por una situación de esta naturaleza. Totalmente. Bueno, estoy súper de acuerdo. Muy interesante el ejercicio que hicieron ahí con el colega peruano. Muy interesante. Y muy revelador. Y bueno, tú y yo y todos los que estamos metidos en la germana, estoy seguro de que hemos visto varias veces un DHS, o sea, un evento muy dramático, agudo, de aislamiento y sorpresivo, que ha afectado a más de una persona alrededor de ese DHS, y muchas veces vamos a ver incluso reacciones diferentes ante el mismo evento. En este caso, las mujeres, tanto madre como hermana, desarrollaron
un programa de pulmón y un programa de mama. Claro que en diferentes mamas, por la conexión madre-hijo y por la conexión hermano o partner, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una diferencia ahí en qué mama es la que se ve afectada. Pero todos efectivamente tuvieron un programa biológico, cursaron un programa en base a un solo evento. Y eso se puede ver, por ejemplo, en nuestra sociedad también. Toda esta situación actual u otras situaciones, cuando una persona, como tú hace un momento decías, pierde el trabajo y se queda con ese miedo a no poder responder para los recursos que necesita proveer y siente ese miedo a que su familia o él mueran de hambre por no tener esos recursos, que en los humanos se traduce en dinero básicamente, entonces vamos a tener, por ejemplo, en esa persona un programa hepático. Y otras personas que lo estén rodeando podrían tener otro tipo de programas, como por ejemplo un programa de alguna situación territorial o alguna desvalorización, un CAD, que afecte tanto huesos o estructuras más superficiales, pero todo está relacionado y todo parte de un solo conflicto. Efectivamente, efectivamente. El doctor Hammer decía que un conflicto puede impactar a varias áreas del cerebro, de varias maneras a la persona, cómo tome ese momento, esa fracción de segundo, ese sentido de impacto, cómo sea el colorido, decía él, o para tener 2 o 3 programas, pueden existir 2 o 3 DHS. Eso es bien importante que lo sepan los que nos escuchan, porque podemos hacer comprender un poquito más esto. Entonces, ya como para finalizar, vamos a hablar brevemente, así someramente, de, por ejemplo, vías respiratorias. Empecemos con senos nasales, con este tema de la gripe, que está los fríos, este tema del resfriado, este tema de la rinitis y este programa de la anosmia. Este programa, interesantemente... Se consulta harto eso, de la anosmia, sí. Se consulta bastante. Tiene que ver con un conflicto biológico de algo me huele mal. Algunos le han puesto como esto apesta o esto no quiero olerlo porque me es desagradable, esto me asquea o estoy hasta las narices de esto, ¿sí? Y se correlaciona, tú vas a darnos algún ejemplo muy ávido nos puedes explicar brevemente en la naturaleza de los animales cómo se presenta, porque este tema tiene que ver con un tema de miedo, un tema de miedo indefinido. En la naturaleza, los animales utilizan el olfato para protegerse de su adversario, para saber si está cerca y tiene que correr o cómo lo puede enfrentar. La supervivencia es lo más trascendental para la vida del ser. Entonces, este programa de las fosas nasales, de la mucosa nasal, la pérdida o reducción del sentido olfativo, la llamada hiposmia o anosmia, va a estar en relación a este conflicto biológico de esto apesta, de no querer oler algo, de que esto está lleno de porquería, esto me asquea, estoy hasta las narices, esto me apesta. Y obviamente en la fase activa del conflicto va a haber una reducción de la funcionalidad de la mucosa olfativa, una pérdida celular, ahí viene la anosmia, ahí viene la hiposmia, que no se percibe estas sustancias aromáticas, solamente de un modo parcial, y en la fase de vagotonía va a haber una inflamación, aparece el llamado resfriado, si hay recaídas aparece la sinusitis o la rinitis. Este tema es fácil, no es difícil. Compártenos algo en el reino animal. Bueno, en el reino animal esto se ve solo, por ejemplo, si tenemos mascotas o lo vemos en animales más bien en cautiverio. Yo que tuve la suerte de dirigir un departamento importante en un zoológico importante de mi país, pude verlo con mayor claridad. En la naturaleza, al aire libre, este conflicto es demasiado breve, es muy corto, dura apenas unos segundos.
Por eso no se alcanza a percibir mayor sintomatología, pero en cautiverio la cosa es distinta. Los animales, mucho más que nosotros, tienen desarrollado el olfato. En el caso de los perros estamos hablando de 8.000 veces más desarrollado el olfato. Eso es producto de las miles y miles de terminaciones nerviosas, fibras nerviosas que tienen a nivel de la mucosa nasal, de los senos paranasales. Entonces, este conflicto lo perciben inmediatamente las presas como algo me huele mal, como olí al depredador, olí el rastro del depredador e inmediatamente entran en este conflicto. Pero activan varios a la vez, varios conflictos que tienen que ver con el territorio y con el rechazo a ese rastro olfativo de orina de un depredador o de la pisada de un depredador. Recordemos que muchos depredadores rasgan el suelo para informar de su presencia. Entonces los animales de presa, al oler eso, entran inmediatamente en un conflicto de rechazo y es ahí donde se produce la ulceración, porque estamos rechazando y junto con la ulceración viene la hipofunción o el cese de función en algunos casos de este fuerte conflicto de rechazo olfativo. Lo vamos a ver, y luego en la reparación, cuando tenemos a nuestro perro en casa o a nuestro gato en casa con moco, al gato sobre todo que estornuda bastante cuando tiene el tema de este conflicto, porque el gato es mucho más presa que el perro. Entonces vamos a tener en los animales domésticos al gato más que nada con fuerte sintomatología observable, al perro rara vez, pero el gato como sale y puede ser presa de alguien afuera. O sea, el gato acá, por ejemplo, donde yo vivo, tiene que cuidarse de los perros, de los coyotes, de las águilas, incluso de los búhos. Entonces, el gato sí tiene constantemente este conflicto y en reparación lo vamos a ver moquear muchísimo y con mucho estornudo en un cuadro de rinitis. Así es más o menos como funciona. Percibe, conflictúa, se pone a salvo y repara. Efectivamente. Y el sentido biológico en el tema de gripe y rinitis es hacer más espacio para que perciba ese olor y pueda prever o anticiparse a esa posibilidad de ser depredado. Y en el conflicto de la anosmia, el sentido biológico de estar hasta las narices, de que esto apesta, que no está agradable, es ocultar el olor insoportable. Por eso la anosmia. Muy bien, en cuanto a la laringe, hay conflicto la mucosa laringe está en relación a un conflicto de pánico o de no poder hablar, y la mucosa de la laringe, de los músculos laringeos, perdón, está en relación a un conflicto de pánico de no poder hablar, un conflicto de tipo motor. Y casi siempre vemos que cuando hay un pánico está presente, se queda afónica la persona, se queda efectivamente sin voz, ¿no? Sería entrar en un tema en otro futuro, en otro momento vamos a poder abordar, pero vamos directo porque nos faltan unos cuantos minutos y vamos directo al conflicto biológico de la neumonía. Así rápido, tenemos prácticamente unos 5 o 10 minutitos, y me gustaría terminar con eso porque la gente que nos está escuchando, pues podamos ofrecerle una explicación de por qué la gente está enfermando. A mí me están diciendo, es que la gente está muriendo. Pues sí, la gente está muriendo. Primera situación de observación es que desgraciadamente están muriendo en hospitales. Los médicos homeópatas, lo digo literalmente, que están tratando, ¿sí? Están tratando a los pacientes en su casa, están teniendo, me atrevo a decir, cerca del 100% de éxito. Pero aquí es algo bien importante, porque el conflicto biológico relacionado a los espacios bronquiales es un conflicto biológico de miedo territorial, de pánico, de amenaza al territorio, de sentir que algo va a invadirme, de sentir que algo me amenaza.
de sentir que algo va a entrar a mis espacios literalmente. ¿Y qué conflicto más grande no existe en este momento que este virus hipotético, que este virus amenazante que está matando gente, que está enfermando gente y que lo está llevando a la muerte? Así es. Bueno, este movimiento que ha sido orquestado por tú ya sabes quién, ya los nombraste hace un rato, pero desde ahí se viene orquestando todo. Le han quitado los derechos y las libertades a las personas, junto además con un montón de otras cosas que habíamos mencionado. Entonces la persona es obvio que se sienta invadida en su territorio y piensa que afuera hay un bicho mortal que puede enfermarte, que puede matarte a ti o a los tuyos, sales con miedo. Cuando llegas a casa, un poco se te acaba el miedo y sales de ese estado de alerta simpaticotónica permanente entras a un cuadro reparativo, y es ahí en donde empezamos a ver los síntomas de este programa bronquial. O sea que en la fase activa, y no nos vamos a dar cuenta porque es totalmente asintomático, en fase activa vamos a tener la ulceración y la pérdida de función. Vamos a tener pérdida celular en toda la mucosa del epitelio, el epitelio bronquial, en toda la fase activa. Cuanto más larga la fase, más intensa va a ser la ulceración. Y pasa totalmente desapercibida. No vamos a tener un síntoma en esa fase. O sea, en plena fase del miedo vamos a estar alertas, vamos a estar con un poco de insomnio, incluso en algunos casos se pierde un poco el apetito, vamos a estar un poquito hipertensos y fríos, pero vamos a respirar perfectamente porque se está cumpliendo un sentido biológico, que es la amplitud de la luz bronquial por medio de la úlcera no dolorosa para poder tener un mejor flujo de aire y de esa manera poder responder a este ataque o amenaza al territorio. Lo has explicado de maravilla. Y antes de irnos, me gustaría, como dijo alguna vez el doctor Hammer, no me quiero ir sin antes explicar por qué comenté eso de que están teniendo menos éxito los pacientes hospitalizados a los pacientes que están en casa. Porque hay un síndrome de túbulos colectores que mencionó el doctor Hammer. Cuando hay una fase vagotónica, que puede ser la neumonía, la telectasia, la bronquitis, y se suma un conflicto de colectores, este está en vagotonía, en curación, pero se suma un conflicto de colectores que su programa biológico, bueno, el conflicto biológico es sentirse aislado, sentirse excluido, estar en un lugar al que no quiere estar, al que no pertenece, sentirse refugiado, sentirse atacado, que todo se le viene encima. Ese conflicto hace que retenga agua, pero nos explica las 5 leyes que hay inflamación en la zona bronquial y hay inflamación en la zona del cerebro, de la corteza, que rige a esta zona cerebral. Y si se suma y se retiene esta agua o este líquido que entra, va a haber una complicación funcional de los bronquios y de la zona del cerebro. Es decir, tiene mucho mayor riesgo de que el paciente fallezca por vivir un conflicto de colectores. Solo. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Metiéndolos en un hospital, aislándolos de su familia, diciendo que ya no los pueden ver, haciendo al familiar en la soledad, con este confinamiento, con esta amenaza del propio médico, la enfermera, poco es la asistencia, poco es el acercamiento, poco es el contacto, el paciente se siente plenamente desolado. Y desde luego que va a entrar en síndrome de túbulos colectores, y es la prioridad. ¿Por qué entender que el paciente no necesariamente es la voluntad del médico, no necesariamente el error del médico? Se está viviendo un síndrome de túbulos colectores masivo en cada uno de los pacientes que están viviendo conflicto de territorio o neumonía. Exactamente. Bueno, los túbulos colectores renales
tienden a complicarlo absolutamente todo, justamente por esa capacidad de retención de líquido, lo que va a hacer que tengamos un edema incontrolablemente grande. Y eso, si lo llevamos a la mucosa bronquial, es una obstrucción segura de las vías aéreas, provocando una atelectasia que puede asfixiar al paciente y provocar múltiples fallas. Es algo muy complicado. Por eso estoy totalmente de acuerdo en que es mejor llevar un programa biológico de este tipo en casa junto a los tuyos, acompañados del afecto y del amor que te puede entregar tu linaje, tu familia, tu gente más cercana, y no aislado en la sala de un hospital abandonado que lo único que va a hacer es favorecer los túbulos colectores, favorecer la absorción de líquidos. Y desgraciadamente, sin la intención de ser duro en el juicio, bajamos de alimentos sólidos o los damos, pero aumentamos en líquidos endovenosos en el hospital. Una de las características es la colocación de un suero para meter líquidos o medicamentos. Y favorecemos ese edema, favorecemos esa inflamación. Desgraciadamente es así. Entonces, es importante que no tenga pánico, recomendaciones importantes. Es importante que no se sienta o trate de evitar sentirse amenazado. No estamos en contra de lo que usted considera como protección, pero no lo viva con pánico. No se llene de pánico. No tenga miedo. Si alguien le estornuda, le tose, no va a pasar absolutamente nada. Es importante que intente llevar una vida lo más normal y natural posible en cuanto a sus posibilidades, pues, de estudio, de trabajo. Es importante que haga proyectos o resuelva situaciones prioritarias como la alimentación, sin entrar en pánico de austeridad. Busque la forma de que sus familiares estén tranquilos de esa situación alimenticia, esté en compañía con los suyos, hagan algún proyecto familiar en la que vean cuál es la solución para todo el mundo. Yo estoy seguro que poco a poco el tiempo va a ir quitando el pánico, el miedo, y poco a poco los gobiernos van a entender que ya no es una amenaza y es posible que en breve podamos entrar en una normalidad y esto sea el pasado, pero que nos quede de recuerdo que si todos entran en pánico, esto se complica más. Así es, tal cual. Y bueno, ya para despedirnos, yo creo que va a ser un tema de otra invitación al programa. Estoy convencido y plenamente, no dudo ni un instante, que no tiene ningún sentido, y espero que no, en este programa no, es algo personal, es algo vivencial, es algo que yo no estoy exhortando a nadie. Yo no creo en el uso de esa vacuna o de las vacunas en general. Puedo testificar que mis hijos no están vacunados, lo hice con el ejemplo, están perfectamente llenos de salud. Si uno entiende las 5 leyes y entiende por qué enferma el ser humano, no tiene sentido aplicar ninguna vacuna de un supuesto sistema inmunológico que solamente es un grupo de reacciones serológicas que hemos malinterpretado para entender por qué enferma el ser humano. Teníamos que echarle a alguien la culpa, tenemos que hacer responsable de por qué se va a pasear cuando enferma la persona, de por qué hace huelga el sistema inmunológico cuando enferma. Algo teníamos que tratar de comprender. La verdad es que es una equivocación científica. No, yo creo que esta decisión es personal. Hace rato lo dijiste, es un derecho de cada persona decidir si se pone uno. Yo he decidido no ponérmela. Mis hijos son mayores de edad, ellos han decidido no ponérsela, no es imposición. Entonces, cada quien tiene el derecho de esa decisión. Solamente que sea menor de edad, tú puedes decidir por tu hijo, no el gobierno. Tal cual, tal cual. Y concuerdo totalmente, concuerdo. En ese sentido,
hemos hecho y pensado en lo mismo. Así que es la forma de ser consecuente con lo que nos enseña también Hammer, y que tanto tú como yo hemos constatado 100, 200, 300, 1000 veces el perfecto cumplimiento de todas las leyes. Es totalmente innecesario y absurdo estar en realidad en la vereda de las vacunas y de ese tipo de supuestamente terapias preventivas, ¿no? Como si se pudiera prevenir un DHS, una situación. No hace sentido. Y no hace sentido, y además de ser absurdo e incongruente, es un verdadero cóctel toxínico, y esa es una de las libertades que dejaba a un lado el doctor Hammer. Las únicas posibilidades de enfermar fuera de los programas biológicos eran las fracturas, los golpes, le llamamos enfermedad, las toxicológicas, es decir, una gota de veneno todos los días enferma, y ahí entrarían las vacunas, las carenciales. Fuera de eso, todos son programas biológicos, todos son conflictos biológicos, y habría que conocer las 5 leyes y cada uno de los conflictos para poder entender por qué enferma el ser humano. Si uno puede entender todo esto de manera perfecta, queda sin sentido tantas y tantas y tantas miles de teorías que hasta el día de hoy han prevalecido. Me encantaría que te despidieras con unas breves palabras. Agradezco una vez más tu visita. Es un agasajo compartir el mismo lenguaje, compartir a los que nos escuchan algo de lo que hemos comprobado ya durante algunas decenas de años. Bueno, es un gusto, es un placer para mí. Cada vez que quieras, que me necesites aquí voy a estar. Lo paso muy bien charlando contigo, ya sea así en vivo o en privado. Siempre tenemos este mismo lenguaje y bueno, me encanta que tengamos esta posibilidad de poder compartir esto también con las personas, amigo y maestro. Así que, nada, te agradezco a ti. Y bueno, a la gente que vino a escuchar, a la gente que vino a ver, un gran abrazo también, un abrazo de calma, un abrazo de contención. Hay que entender esto para pasar al siguiente nivel y entender lo que nos pasa, principalmente hacernos conscientes y también tomar las riendas de nuestra salud. Y eso es, con ese mensaje me quedo yo. Hammer decía que cada uno tiene que tomar la responsabilidad de su salud en sus manos y no dejarlo al gobierno, no dejarlo al médico, no dejarlo al sistema, no dejarlo a nadie. Las 5 leyes nos permiten tomar las riendas, ser el propio arquitecto de tu destino y saber que la enfermedad no es ni una maldición, no es ni algo maligno, no es un error de la naturaleza, no es una autoagresión, no es nada que no tenga un sentido de por qué y para qué se genera esta llamada enfermedad. Envío igual este abrazo de contención, de acompañamiento, de estar seguro que esto será una página y que estaremos diferentes en un futuro próximo. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Bye, bye.